Tal vez tenga información, pero no es el mejor lugar, ¿entiendes? Ve a verme alguna vez. Lo haré. ¿Terminarás esta cosa? Sí. En El Mentalista, la historia de Red John no se construye únicamente a través de Patrick Jane. A lo largo de la serie aparecen personajes que, desde las sombras, fueron aliados, víctimas o enemigos del asesino, ampliando un mundo mucho más grande de lo que la investigación principal nos hace creer. Y entre todos ellos, existe uno de los más enigmáticos, Bob Kirkland. Su tiempo en pantalla es sorprendentemente breve, pero su influencia resulta enorme. La serie apenas revela información sobre su pasado, y aún así, lo presenta como un hombre con un nivel de autoridad capaz de intervenir en las más altas instituciones de Estados Unidos. ¡Tú eres Red John! ¡No! Pero lo verdaderamente inquietante no es su poder, es el profundo odio que siente hacia Red John, un rencor tan intenso que, por momentos, parece reflejar el mismo deseo de venganza que ha consumido a Patrick Jane durante toda la serie. La diferencia es que Jane expone sus emociones, Kirkland las oculta detrás de un rostro inexpresivo y de un silencio que convierte cada una de sus apariciones en un auténtico misterio. Hoy analizaremos quién fue realmente Bob Kirkland, cuál era su papel dentro de la guerra contra Red John y por qué su historia sigue siendo una de las más intrigantes de El Mentalista. Hace varios años. La aparición de Robert Kirkland surge en un episodio que se puede considerar especial, en la quinta temporada cuando nos adentramos en los momentos previos a la historia de Patrick Jane con el BIC. Su primera aparición es tan breve como inquietante. Kirkland nunca intenta acercarse directamente a Jane, por el contrario, mantiene una distancia cuidadosamente calculada y utiliza a la directora del FBI en California como intermediaria para obtener información sobre él. ¿Sabe dónde ha estado? No. En un sanatorio mental. Suerte. Incluso le advierte que tengan cuidado con Patrick, dejando entrever una idea perturbadora. Jane no solo era el cazador de Red John, también llevaba años siendo observado como una de sus víctimas más importantes. Desde ese instante, Bob Kirkland transmite la sensación de saber mucho más de lo que está dispuesto a revelar. Sin embargo, su verdadero protagonismo comienza cuando aparece Lorelei Martins, la mujer conocida por la serie como la amante de Red John. Su captura representa la pista más cercana que las autoridades han tenido hacia el asesino, provocando constantes enfrentamientos entre el BIC y el FBI por el control de la investigación. Todo cambia cuando Patrick Jane, con la ayuda de Brett Stiles, consigue sacar a Lorelei de prisión para acercarse al círculo de Red John. Es entonces cuando Bob Kirkland interviene de forma directa. La serie revela que pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional, una institución cuyo propósito está relacionado con la inteligencia y la seguridad nacional, no con la investigación de asesinos seriales. Y precisamente ahí nace uno de los mayores misterios del personaje. ¿Por qué un alto funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional estaba tan involucrado en la cacería de Red John? Su presencia resulta difícil de justificar, si Red John fuera únicamente un homicida. Es de Sacramento, es local. Quiero búsquedas sistemáticas de todas sus residencias, de todos sus amigos y compañeros. La magnitud de la agencia que representa sugiere que Kirkland conoce información que el BIC desconoce, y que la verdadera dimensión de Red John podría ser mucho más peligrosa de lo que Patrick Jane imagina en ese momento. A partir de aquí comienza realmente la historia de Bob Kirkland, un personaje cuya importancia no se mide por el tiempo que aparece en pantalla, sino por las preguntas que deja abiertas en cada una de sus intervenciones. A partir de este momento,
Bob Kirkland deja de ser un personaje secundario y comienza a convertirse en uno de los mayores enigmas del mentalista. Aunque aparece en muy pocos episodios, hay un rasgo que define completamente su personalidad. Habla muy poco, pero cada palabra tiene un propósito. Nunca revela más información de la necesaria y, aún así, siempre deja claro cuáles son sus verdaderas intenciones. Red John escapó de prisión, secuestró a su colega Patrick Jane. Todas son razones válidas para que el BIC se involucre en el caso, pero Seguridad Nacional se encargan de los terroristas. Tenemos una amplia gama de investigaciones. Debo aprender ese truco. ¿Cuál? Ese de hablar sin decir nada. Curiosamente, esa forma de actuar recuerda a dos personajes completamente opuestos, Patrick Jane y Red John. Los tres comparten una misma cualidad: prefieren observar antes que hablar, escuchan con atención, analizan las contradicciones y permiten que los demás revelen información por sí solos. Es una técnica clásica de interrogatorio, pero en Kirkland parece convertirse en una filosofía de trabajo. Miren a su alrededor, Lorelai creció en un lugar hermoso. Pudo haber sido lo que quisiera. ¿Este es su padre? Esa serenidad contrasta constantemente con Teresa Lisbon. Mientras ella actúa como la investigadora que busca resolver un caso, Kirkland adopta el papel de alguien que parece perseguir un objetivo mucho más profundo. Y entonces surge la verdadera pregunta: ¿por qué decidió intervenir únicamente cuando apareció Lorelai Martins? Si su misión fuera simplemente colaborar con el BIC, habría participado mucho antes en la investigación de Red John. Sin embargo, la serie muestra exactamente lo contrario. Kirkland permanece prácticamente ausente hasta que Lorelai, la mujer con el vínculo más cercano al asesino, entre en escena. Ese detalle difícilmente parece una coincidencia. Además, resulta llamativo que, pese a su enorme autoridad dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, rara vez actúa mediante grandes operativos. En lugar de movilizar recursos masivos, prefiere investigar personalmente, recopilar información y trabajar de cerca con Lisbon, casi como si necesitara verificar cada pista con sus propios ojos. Desde fuera, parece un simple supervisor, pero episodio tras episodio, Kirkland comienza a involucrarse cada vez más en la investigación. La explicación más evidente sería pensar que la Agencia de Seguridad Nacional considera a Red John una amenaza para la seguridad nacional, alguien cuyas acciones podrían justificar la intervención de una agencia especializada en inteligencia y terrorismo. Sin embargo, esa teoría empieza a debilitarse conforme avanza la historia, porque cada decisión de Bob Kirkland transmite algo mucho más personal que institucional. Y es aquí donde nacen tres posibilidades, que la propia serie deja abiertas. Kirkland podría ser otra víctima de Red John, podría estar persiguiéndolo por una venganza privada, o, en el escenario más inquietante, podría ser uno de sus aliados infiltrados, o peor aún, podría ser el mismísimo Red John. Hasta este punto, ninguna de estas respuestas está confirmada, pero precisamente ese misterio es lo que convierte a Bob Kirkland en uno de los personajes más fascinantes de toda la serie. Tu hermano te abandonó. Todos te abandonaron. Yo nunca lo haré. Si queremos comprender quién era realmente Bob Kirkland, debemos abandonar por un momento la investigación de Patrick Jane y mirar hacia el pasado del propio Kirkland, porque detrás del poderoso agente de la Agencia de Seguridad Nacional se esconde una tragedia que, desde mi perspectiva, explica por completo su obsesión con Red John. Yo tenía un hermano gemelo, Michael. Éramos bastante cercanos. Dicen que son lazos fuertes. Nuestro padre era un sádico, ebrio. Hasta a mi madre la molía a golpes. La serie revela esta información durante la sexta temporada, y lo hace de una forma muy particular, no mediante un gran flashback, sino a través de una confesión que deja más preguntas que respuestas. Es justamente ahí donde comienza la teoría. Después de que Patrick Jane elaborara la famosa lista de sospechosos de Red John,
Bob Kirkland decide actuar completamente al margen de la ley. Mientras el equipo del BIC, junto con Patrick Jane, intenta verificar cada nombre, Kirkland comienza a secuestrar clandestinamente a los sospechosos para interrogarlos por su cuenta. El primer indicio de esta operación aparece cuando uno de los hombres incluido en la lista es encontrado muerto, con evidentes signos de haber sido torturado antes de ser asesinado. Poco después, Kirkland captura a Richard Hayback, el mismo sospechoso que conocimos en el caso del asesino de San Joaquín. Aquí descubrimos un aspecto inquietante de Bob. Él no busca pruebas, busca una confesión. Durante el interrogatorio, Kirkland somete a Hayback a una campaña de tortura con un único objetivo: averiguar si realmente es Red John. Ya no estamos viendo a un agente de inteligencia, sino a un hombre consumido por una necesidad desesperada de encontrar a una sola persona. ¿Me reconoces? ¿Ya me habías visto anteriormente? No lo creo. ¡Tú eres Red John! ¡No! Todo cambia cuando Patrick Jane revela que aquella lista era falsa. Los 7 nombres habían sido creados deliberadamente para obligar a Red John a cometer un error. En ese instante, Bob Kirkland comprende que ha estado persiguiendo fantasmas, y su desesperación alcanza el punto máximo. Es entonces cuando enfrenta directamente a Patrick Jane y le exige que revele los verdaderos nombres. Pero durante esa conversación ocurre algo mucho más importante que cualquier interrogatorio. Kirkland finalmente habla de sí mismo. Bob revela que tenía un hermano gemelo llamado Michael Kirkland, y este detalle cambia completamente la percepción del personaje. Los gemelos suelen compartir un vínculo psicológico extraordinariamente fuerte, pero Bob deja entrever que ese lazo fue destruido por un entorno familiar profundamente violento. Según su propio relato, el principal detonante fue su padre, una figura que terminó separando el destino de ambos hermanos. Bob consiguió escapar, Michael no. Mientras Bob construyó una carrera dentro de las instituciones más poderosas del país, Michael comenzó un lento descenso hacia las adicciones y la autodestrucción. Su alcoholismo y su pérdida de rumbo reflejan una persona emocionalmente devastada, mucho antes de conocer a Red John. Y aquí es donde la serie deja espacio para una interpretación muy oscura. En varios análisis anteriores hemos visto que Red John rara vez elige a sus seguidores al azar. Rebecca Anderson, Todd Johnson, Lorelei Martins o Timothy Carter tienen algo en común. Todos atravesaban una profunda fragilidad emocional cuando Red John apareció en sus vidas. Él no reclutaba personas fuertes, reclutaba personas rotas. Michael Kirkland encaja perfectamente en ese patrón. Mi teoría es que Red John encontró a Michael precisamente cuando había perdido toda esperanza. En lugar de ofrecerle ayuda, hizo algo mucho más peligroso: le dio un nuevo propósito. Imaginemos por un momento ese proceso. Red John habría escuchado cada abuso, cada abandono y cada fracaso que marcó la vida de Michael. Después habría introducido una idea devastadora: tu hermano te abandonó, todos te abandonaron, yo nunca lo haré. Este tipo de manipulación es uno de los mecanismos más conocidos dentro de las sectas y organizaciones coercitivas. Primero destruyen el vínculo con la familia, después se presentan como la única fuente de comprensión y pertenencia. Michael, necesitado de afecto y dirección, habría comenzado a confiar más en Red John que en cualquier otra persona. Y entonces llegaría la segunda etapa. Red John nunca definía la fortaleza como resiliencia o equilibrio psicológico. Para él, ser fuerte significaba levantarse mediante la violencia, castigar a quienes te hirieron y transformar el rencor en poder. Si Michael aceptó esa filosofía, habría terminado convirtiéndose en otro de los discípulos de Red John. Pero los discípulos de Red John rara vez tienen un final feliz. Sabemos que Michael desapareció sin dejar rastro, y también sabemos que Red John tenía infiltrados dentro de múltiples organismos policiales, además de una extraordinaria capacidad para hacer desaparecer cuerpos y eliminar cualquier evidencia biológica que pudiera conducir hasta él. Por eso considero posible que Red John descubriera un detalle demasiado peligroso. Michael era el hermano gemelo de Bob Kirkland, un hombre que con el tiempo ocuparía uno de los cargos más importantes dentro de la seguridad nacional. Tener a Michael con vida significaba mantener un vínculo directo con alguien que podía convertirse en una amenaza para toda su organización. La solución de Red John habría sido la misma de siempre: eliminar el problema. El alcoholismo de Michael incluso pudo facilitar esa operación. Sus desapariciones temporales probablemente no llamaban atención inmediata, otorgándole a Red John el tiempo suficiente para asesinarlo y hacer desaparecer completamente el cuerpo
antes de que alguien iniciara una búsqueda seria. Y aquí aparece el verdadero origen del odio de Bob Kirkland. Es muy probable que, en las pocas conversaciones que aún compartían como hermanos, Michael mencionara a un hombre que le estaba ayudando, un guía que le prometía fuerza, comprensión y una familia que jamás volvería a abandonarlo. Cuando Michael desapareció para siempre, Bob no solo perdió a su hermano, comprendió que detrás de aquella desaparición existía un mismo patrón que comenzaba a repetirse en decenas de víctimas relacionadas con Red John. Desde ese momento, su investigación dejó de ser una misión profesional, se convirtió en una venganza personal. Y ese odio, silencioso pero absoluto, terminaría colocándolo en el mismo camino que Patrick Jane, el de dos hombres dispuestos a sacrificarlo todo con tal de encontrar al asesino que destruyó a la persona que más amaban. Lo llevé a grupos. Nada funcionó. Hasta que un día apareció un hombre que lo salvó. Más que un hombre, un salvador. Sí, Red John. Él pedía muy pocas cosas a cambio. Devoción y sacrificio. Michael se fue alejando y alejando hasta que un día ya no existía. No volví a verlo. ¿Crees que Red John asesinó a tu hermano? Llegados a este punto, existe una pregunta fundamental que debemos responder. Si la muerte de Michael Kirkland nunca fue mostrada directamente, ¿cómo pudo Bob Kirkland llegar a la conclusión de que Red John era el responsable? La serie nunca nos entrega una respuesta explícita. Sin embargo, existen suficientes elementos para construir una teoría bastante coherente. Y, curiosamente, todo podría haber comenzado con una sola pista: la persona que Michael le mencionó. Recordemos la situación en la que probablemente se encontraba el hermano de Bob. Estaba emocionalmente destruido, atrapado en las adicciones y prácticamente aislado de su propia familia. En ese momento, alguien apareció en su vida y se presentó como una especie de guía. Alguien que prometía ayudarlo a salir de su miseria. En principio, esto no habría significado demasiado para Bob. Personas que se presentan como guías, mentores o salvadores existen en todas partes, especialmente en una sociedad donde individuos vulnerables pueden convertirse fácilmente en víctimas de manipuladores. Pero había una persona que, por aquellos años, comenzaba a adquirir una enorme notoriedad en California: Patrick Jane. Y aquí es donde la teoría se vuelve interesante. Antes de convertirse en consultor del BIC, Patrick Jane se presentaba públicamente como un supuesto psíquico, capaz de comunicarse con los muertos y ayudar a las personas a encontrar respuestas. Su imagen pública no era la de un simple investigador, era la de un hombre que afirmaba poder comprender aquello que los demás no podían ver. Y, sobre todo, alguien que se presentaba ante las personas como una especie de guía. Para Bob Kirkland, esa coincidencia podría haber sido suficiente para convertir a Jane en su primer sospechoso. Imaginemos que Michael alguna vez mencionó a su hermano que había encontrado a alguien que le estaba ayudando. Si Bob posteriormente veía a Patrick Jane en televisión, hablando precisamente sobre su capacidad para ayudar a personas desesperadas, la conexión habría sido inevitable. No significaba que Jane fuera realmente Red John, pero para Kirkland, en aquel momento, tampoco existía ninguna razón para descartarlo. Y entonces ocurre el acontecimiento que cambia completamente la investigación. Red John asesina a la familia de Patrick Jane. Desde nuestra perspectiva como espectadores, sabemos que Jane es una víctima, pero Bob Kirkland no necesariamente tenía toda esa información. Lo que sí sabía era que Jane había terminado internado en una institución psiquiátrica después de aquella tragedia. Y desde una perspectiva completamente externa, incluso eso podía resultar sospechoso. Una persona relacionada indirectamente con un asesino termina sufriendo una tragedia, desaparece temporalmente de la vida pública y posteriormente reaparece. ¿Y si el internamiento hubiera sido una coartada? ¿Y si Jane había utilizado su propia tragedia para ocultar su verdadera identidad? Por supuesto, esta interpretación sería equivocada, pero eso no significaba que Bob Kirkland no pudiera haberla considerado. Y aquí es donde Patrick Jane entra finalmente en el BIC. A partir de ese momento, Kirkland tendría acceso en directo a una cantidad enorme de información sobre sus investigaciones.
Cada vez que Jane se acercaba a un caso relacionado con Red John, podía observar qué personas aparecían alrededor de la investigación, qué sospechosos surgían y, sobre todo, qué individuos parecían tener vínculos con el asesino. Y entonces pudo comenzar a detectar algo, un patrón. Los seguidores de Red John no parecían personas elegidas al azar. Muchos tenían historias personales profundamente problemáticas, personas que habían sufrido abusos, abandono, violencia, desprecio o algún tipo de ruptura emocional, personas vulnerables, personas que podían estar buscando desesperadamente a alguien que les ofreciera una razón para continuar. Kirkland pudo reconocer ese patrón, porque era exactamente lo que había ocurrido con Michael. Y cuanto más investigaba los casos relacionados con Red John, más familiares comenzaban a resultarle esas historias. El oficial Hardy, Jared Renfrew, Rebecca Anderson, Todd Johnson, Timothy Carter y posteriormente Lorelei Martins. Cada uno de ellos tenía circunstancias diferentes, pero existía una idea que se repetía constantemente. Red John no era presentado únicamente como un asesino. Para algunas de esas personas era un maestro, un guía, alguien que supuestamente les había mostrado un camino cuando se encontraban en su peor momento. Y si Michael había utilizado exactamente ese tipo de palabras para describir a la persona que le estaba ayudando, Bob Kirkland finalmente habría encontrado la conexión. No estaba buscando simplemente un asesino, estaba buscando al hombre que había convertido la vulnerabilidad de su hermano en una herramienta. Y entonces aparece Lorelei Martins. Su existencia habría sido especialmente importante para Kirkland porque, a diferencia de otros seguidores, Lorelei tenía una relación íntima y directa con Red John. Ella no solo sabía que existía, lo conocía personalmente. Para Kirkland, su aparición podía funcionar como la última pieza que faltaba. Hasta entonces, podía existir una explicación alternativa. Tal vez Michael habría muerto por sus propias circunstancias, tal vez había desaparecido, tal vez otro criminal había sido responsable. Pero cuando Kirkland comenzó a conectar el pasado de Michael con el patrón de los seguidores de Red John, la posibilidad de una coincidencia empezó a volverse cada vez menos creíble. Y aquí está, desde mi perspectiva, el punto decisivo. Bob Kirkland probablemente no descubrió que Red John mató a Michael porque encontró una prueba directa. Lo descubrió porque reconoció el patrón. Reconoció en los seguidores de Red John exactamente las mismas heridas que había visto en su hermano. Reconoció el mismo tipo de manipulador que pudo haberse acercado a Michael cuando estaba completamente destruido. Y finalmente, comprendió que Patrick Jane no era el asesino que estaba buscando. Jane también era una víctima diferente, pero víctima al fin. Y eso habría cambiado por completo el objetivo de Kirkland. Porque si Patrick Jane estaba persiguiendo a Red John por haber destruido a su familia, y Bob Kirkland lo hacía por haber destruido a su hermano, entonces ambos estaban siguiendo al mismo monstruo. La diferencia era que Patrick buscaba venganza por su esposa y su hija. Kirkland buscaba venganza por su hermano gemelo. Y cuando finalmente llegó a esa conclusión, su investigación dejó de ser una misión oficial, se convirtió en algo personal. Bob Kirkland ya no quería encontrar a Red John para detenerlo. Quería encontrarlo para hacerle pagar por lo que le había hecho a Michael. Tigre, tigre. ¿Qué? Tigre, tigre. ¿Es una broma? ¿Qué significa? Hasta este punto, hemos reconstruido cómo Bob Kirkland pudo llegar a relacionar a Red John con la muerte de su hermano. Sin embargo, existe otro elemento todavía más interesante. ¿Cómo pudo Kirkland descubrir la existencia de la asociación Blake antes que Patrick Jane? La respuesta podría encontrarse en una diferencia fundamental entre ambos investigadores. Patrick Jane estaba obsesionado con encontrar una persona. Bob Kirkland, en cambio, parecía estar intentando descubrir una estructura. Y esa diferencia pudo haberlo llevado mucho más lejos. La primera pista importante aparece cuando Todd Johnson, antes de morir, menciona la existencia de la asociación Blake. El problema es que Jane todavía estaba completamente concentrado en Red John. Para él, aquella organización era secundaria. Su objetivo era descubrir quién se escondía detrás del nombre. Todo lo demás podía esperar. Y esto es comprensible si recordamos el estado mental de Jane durante aquella etapa de la serie. Después de años persiguiendo a Red John, su investigación se había convertido prácticamente en una obsesión personal. Cada pista era evaluada en función de una única pregunta: ¿me acerca esto a Red John? Por eso,
Incluso cuando Todd Johnson deja escapar una referencia que podría revelar algo mucho más grande, Jake no parece comprender inmediatamente la dimensión de aquello que acaba de escuchar. Pero Kirkland tenía una perspectiva completamente diferente. Bob no necesitaba saber quién era Red John para comenzar a buscarlo. Necesitaba descubrir cómo funcionaba. Y esa diferencia es fundamental. Recordemos que Patrick Jane termina construyendo una lista de sospechosos utilizando un criterio muy específico. Todas las personas a las que había conocido desde la muerte de su esposa y su hija y a quienes había estrechado la mano. Asumiendo que Lorelai decía la verdad, Red John es uno de los 1357 hombres a los que les he dado la mano desde que mi mujer e hija fueron asesinadas. He reducido esa lista a los únicos hombres que han estado en los lugares de los asesinatos de Red John, ¿entiendes? ¿Y cómo cuántos son? Tengo la última lista con 7 nombres. El resultado fue una lista enorme. Una lista que, además, Jane utilizó como una trampa para provocar reacciones y descubrir quién podría estar relacionado con Red John. Sin embargo, aquí surge una posibilidad interesante. Es posible que la lista original de Jane haya sido mucho más amplia y que posteriormente haya sido manipulada deliberadamente para dirigir atención hacia determinados sospechosos. Y entre esos sospechosos estaban precisamente algunas de las personas que terminaron siendo perseguidas por Kirkland. Esto significa que mientras Jane utilizaba la información para encontrar individuos, Kirkland podía estar utilizando esos mismos individuos para encontrar conexiones. Y aquí es donde Todd Johnson adquiere una importancia enorme. Si Kirkland estaba recopilando información sobre todas las personas vinculadas con Red John, probablemente no se limitó a estudiar sus nombres. También tuvo que estudiar sus relaciones, quién los protegía, quién podía proporcionar esa información, quién aparecía en sus investigaciones, qué policías estaban involucrados, qué funcionarios parecían favorecerlos y sobre todo, qué instituciones aparecían repetidamente alrededor de ellos. Cuando Todd Johnson pronuncia aquella frase antes de morir, es posible que para Jane fuera simplemente una pista más dentro de la búsqueda de Red John, pero para Kirkland pudo significar algo completamente diferente, una conexión. De repente, diferentes individuos que aparentemente no tenían relación entre sí podían formar parte de una misma estructura: policías, funcionarios, civiles, personas relacionadas con las investigaciones, incluso individuos con acceso a la información gubernamental. Y si todos ellos podían estar conectados mediante una misma organización, entonces Red John no era simplemente un asesino con algunos seguidores, era algo mucho más grande. Aquí es donde la asociación Blake adquiere verdadera importancia. Desde la perspectiva de Kirkland, la existencia de una organización capaz de extenderse entre diferentes niveles de la sociedad representaba una amenaza completamente distinta. Red John no solamente utilizaba el miedo para controlar a sus víctimas, también podía utilizar la paranoia para destruir la confianza entre las personas. Si nadie sabe quién pertenece a la organización, entonces cualquiera puede convertirse en un sospechoso, y ese escenario habría sido especialmente preocupante para alguien como Bob Kirkland, porque si Red John realmente había conseguido introducir colaboradores en diferentes niveles de las fuerzas de seguridad, entonces el problema ya no era solamente policial, era institucional, y desde la perspectiva de Kirkland, podía llegar incluso a convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Esto también explicaría por qué su investigación parecía tener una naturaleza diferente a la de Patrick Jane. Jane quería encontrar al hombre que había destruido a su familia. Kirkland quería descubrir hasta dónde llegaban sus manos, y cuanto más avanzaba, más aterradora debía resultar la respuesta. Red John no estaba construyendo únicamente una red de seguidores, estaba construyendo una estructura basada en el miedo, la lealtad y el silencio. La asociación Blake podía ser, entonces, la evidencia de que aquella estructura había alcanzado un nivel mucho mayor de lo que Patrick Jane imaginaba. Y lo más interesante es que Kirkland pudo haberlo comprendido antes que él. No porque fuera más inteligente que Jane, sino porque estaba buscando una respuesta diferente. Jane buscaba un rostro, Kirkland empezó a buscar una organización. Y precisamente por eso, una frase pronunciada por Todd Johnson antes de morir pudo haber sido suficiente para que Bob Kirkland comenzara a conectar piezas que Patrick Jane todavía no estaba preparado para ver. Quizás esa fue la última gran revelación de Kirkland. Red John no era solamente un asesino escondido entre la sociedad, era el centro de una red que podía llegar mucho más lejos de lo que cualquiera dentro del BIC estaba dispuesto a imaginar.
Llegamos finalmente a la teoría más arriesgada de todo este análisis. ¿Y si Bob Kirkland pudo haber sido Red John? A partir de este punto entramos completamente en el terreno de la especulación. La serie no presenta evidencia suficiente para sostener que Kirkland fuera realmente Red John, pero durante sus apariciones existen determinados elementos que pueden hacer que, por momentos, resulte un sospechoso bastante inquietante. Y lo primero que debemos analizar es su comportamiento. Bob Kirkland comparte algunas características que, anteriormente, hemos asociado con Patrick Jane y con Red John. Es extremadamente observador, analiza cuidadosamente cada palabra, rara vez habla más de lo necesario, tiene una capacidad extraordinaria para leer las intenciones de otras personas y, sobre todo, demuestra una obsesión absoluta por alcanzar sus objetivos. Pero existe una diferencia fundamental. Patrick Jane utiliza la manipulación para descubrir la verdad. Red John utiliza la manipulación para controlar a los demás. Y Kirkland, en determinados momentos, parece encontrarse peligrosamente cerca de ambos extremos. El ejemplo más evidente es su comportamiento con Richard Hayback. Kirkland no se limita a interrogarlo, lo secuestra, lo tortura y está dispuesto a utilizar la violencia para conseguir una respuesta. Esto demuestra que, cuando considera que un objetivo lo justifica, Kirkland puede abandonar completamente los límites legales y morales. Y eso es precisamente lo que podría hacer que alguien lo considerara un candidato para ser Red John. A esto debemos añadir su posición dentro de la Agencia de Seguridad Nacional. Kirkland no es un ciudadano común. Tiene acceso a información privilegiada, recursos gubernamentales y contactos dentro de instituciones que podrían permitirle conocer movimientos policiales, investigaciones y datos sobre las personas relacionadas con Red John. Fue parte de mi trabajo, pero los datos no iban directo al FBI. Descubrí que Schultz se los pasaba a Seguridad Nacional. ¿Bob Kirkland? Sí. ¿Por qué? Creía que eras Red John. Obvio. ¿Seguridad Nacional desde cuándo me observa? 8 o 9 años. Si además agregamos su pasado, su obsesión y su capacidad para manipular información, tenemos un personaje que, al menos superficialmente, posee varias características compatibles con el perfil del asesino. Pero aquí debemos detenernos, porque convertir a Bob Kirkland en Red John exigiría responder una pregunta mucho más complicada. ¿Podría Kirkland encajar con todos los demás elementos que conocemos sobre Red John? Y ahí es donde la teoría comienza a debilitarse. No basta con demostrar que Kirkland es inteligente, manipulador o capaz de ejercer violencia. Tendríamos que conectarlo con los otros sospechosos, con las diferentes identidades que aparecen a lo largo de la serie, con la red de colaboradores de Red John y especialmente con los otros 6 candidatos que Patrick Jane llegó a considerar. La teoría tendría que explicar cada una de esas conexiones, y hasta este punto no tenemos suficiente evidencia para hacerlo. Por eso, más que afirmar que Bob Kirkland era Red John, considero mucho más interesante por qué la serie nos permitió sospechar de él. Porque Kirkland fue construido como un reflejo oscuro de Patrick Jane. Ambos observan, ambos manipulan, ambos están obsesionados con Red John, ambos están dispuestos a cruzar límites, y ambos han permitido que su objetivo personal se convierta en el centro de sus vidas. La diferencia es que Jane todavía intenta convencerse de que existe una línea que no debe cruzar. Kirkland, en cambio, parece haberla cruzado hace mucho tiempo. Sí, lo entiendo. Ha sido tu proyecto desde hace tiempo. También mío. Pero tendrás que compartirla. ¿Y si te doy un nombre para empezar? Robert Kirkland. Interesante. Tiene coherencia, de hecho. Y quizás ahí encontramos el verdadero propósito de su personaje. Bob Kirkland no tenía que ser Red John para demostrar lo peligroso que puede llegar a ser. Su historia funciona precisamente porque demuestra lo que puede suceder cuando una persona convierte el dolor en obsesión y la obsesión en una misión. Yo podría matar a 7 personas para terminar el trabajo. Touché. ¿Tú por qué no? Porque sería un homicida. Tú planeas matar a Red John, así que no me vengas con esas cosas. Bien, tenemos diferentes puntos de vista, pero lo importante es que compartimos una meta en común. Podríamos ayudarnos si trabajamos juntos. No me interesa trabajar juntos y dudo que tú quieras eso. Y eso nos lleva directamente a Patrick Jane, porque en muchos sentidos, Bob y Patrick están recorriendo caminos similares. Los dos habían perdido algo,
Los dos buscaban respuestas. Los dos querían encontrar a Red John. Y los dos estaban dispuestos a hacer cosas que normalmente jamás habrían considerado. Incluso podemos imaginar qué habría ocurrido si hubieran decidido trabajar juntos desde el principio. Probablemente habrían formado una de las alianzas más peligrosas e inteligentes contra Red John. Jane tenía la capacidad de leer a las personas. Kirkland tenía acceso a información y recursos que Jane jamás habría conseguido por sí mismo. Juntos podrían haber reducido considerablemente el espacio en el que Red John podía esconderse. Pero esa alianza nunca ocurrió. Y aquí está, probablemente, la parte más trágica de toda esa historia. Su enemigo terminó siendo también aquello que los separaba. Patrick Jane quería encontrar a Red John porque necesitaba vengar a su familia. Bob Kirkland quería encontrarlo porque necesitaba vengar a su hermano. Ambos buscaban justicia, pero en realidad estaban buscando algo mucho más personal. Cerrar una herida que nunca había dejado de sangrar. Y cuando una persona convierte la venganza en la única forma de encontrar paz, deja de buscar justicia y comienza a vivir únicamente para destruir aquello que lo lastimó. Ese fue el gran peligro de Red John. No solamente podía matar a las personas, podía transformar su dolor en una herramienta contra ellas. Y eso es precisamente lo que hace que la historia de Bob Kirkland sea tan trágica. Porque quizá la mayor victoria de Red John no fue esconderse de sus enemigos, fue conseguir que sus enemigos comenzaran a parecerse a él. Patrick Jane estuvo cerca de caer en ese camino. Bob Kirkland también. Y ambos llegaron a mirarse como si reconocieran en el otro una versión de sí mismos. La diferencia es que Patrick Jane todavía tuvo la oportunidad de detenerse. Kirkland no llegó a tenerla. Y quizás esa sea la verdadera lección que nos deja su historia. Red John no necesitaba destruir físicamente a todos sus enemigos. A veces bastaba con conseguir que la obsesión, el odio y la necesidad de venganza hicieran el trabajo por él. Porque al final, el enemigo más peligroso de Patrick Jane y Bob Kirkland nunca fue únicamente Red John. También fue aquello en lo que estaban dispuestos a convertirse para destruir. Corre. Solo hazlo aquí. No, es mejor si corres. Tú sabes. Protocolo. El agente Kirkland quiso escapar. Y no te quedó más que usar fuerza letal. ¿Quedó claro? Tigre, tigre. Tigre, tigre. Si quieren que analice más a profundidad la lista de sospechosos, pueden dejarme un like y comentar para realizar una investigación que nos ayude a entender y llegar a la lista de sospechosos, y cómo también fue que Bob Kirkland llegó a ser considerado como uno de los principales sospechosos. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Fernet Gamer y nos vemos hasta la próxima.